La casa de mis recuerdos. El calendario colgado en la pared de mi cocina marcaba el día 20, y con él, la llegada de mi pensión. Como cada mes desde hacía 3 años, Ernesto, mi único hijo, aparecería puntualmente para acompañarme al banco, un gesto que al principio agradecí como una muestra de preocupación filial. A mis 78 años, con la vista deteriorada y una movilidad cada vez más limitada por la artritis, el trayecto hasta la sucursal bancaria se había convertido en un pequeño desafío que prefería no enfrentar sola. Sin embargo, lo que comenzó como una ayuda terminó convirtiéndose en una rutina dolorosa. Ernesto me acompañaba, esperaba pacientemente a que el cajero me entregara el dinero, y luego, con una naturalidad que me helaba el alma, extendía su mano para recibir prácticamente la totalidad de los 1.200 euros que el Estado me otorgaba tras 45 años de trabajo como maestra de primaria. Es para los gastos de la casa, mamá, explicaba cada vez, con esa sonrisa que de niño utilizaba cuando intentaba convencerme de que no había sido él quien rompió el jarrón de la abuela. Las facturas, la comida, tus medicinas, todo está carísimo ahora. Y yo, atrapada entre el amor maternal y un miedo creciente a la soledad, asentía y entregaba el fruto de toda una vida de trabajo, quedándome apenas con 100 euros para mis caprichos, como él los llamaba. Caprichos que no eran más que un café ocasional con mis amigas del barrio, algún libro de segunda mano, o pequeños regalos para mis nietos en sus cumpleaños. El resto del mes vivía con una austeridad que me recordaba a los tiempos de posguerra de mi infancia, contando cada céntimo, apagando luces para ahorrar electricidad, reutilizando bolsas de té y racionando la calefacción incluso en los días más fríos del invierno madrileño. La casa donde vivía, un pequeño chalet en las afueras de Madrid, era el único patrimonio que conservaba. La había comprado con Antonio, mi difunto esposo, cuando Ernesto apenas tenía 5 años, hipotecándonos durante 25 años para poder ofrecerle un hogar con jardín donde pudiera jugar. Cada rincón guardaba recuerdos, la marca en la pared que indicaba cómo crecía nuestro hijo año tras año, el limonero que Antonio plantó para celebrar nuestro 20º aniversario, la pequeña habitación que convertimos en biblioteca cuando me jubilé, cumpliendo un sueño largamente postergado. Era mucho más que 4 paredes y un techo, era el archivo físico de mi vida, el único lugar donde aún podía sentir la presencia de Antonio, fallecido hace ya 8 años. Aquella mañana de marzo, mientras preparaba café esperando la visita de Ernesto, noté algo diferente en su llamada telefónica del día anterior. Había un tono de urgencia, de nerviosismo mal disimulado que me inquietó. Mañana pasaré temprano, mamá, había dicho. Tengo algo importante que hablar contigo antes de ir al banco. No quiso dar más detalles, y yo, con esa intuición que solo las madres desarrollan, sentí un nudo en el estómago que no logré deshacer en toda la noche. El timbre sonó a las 9 en punto. Ernesto entró con la familiaridad de quien considera el espacio más suyo que de su propietaria. A sus 46 años, mi hijo se había convertido en un hombre de expresión permanentemente preocupada. Su matrimonio con Silvia, una mujer a quien nunca terminé de comprender, había producido 2 hijos maravillosos pero también una vida de apariencias que claramente superaba sus posibilidades económicas. El coche alemán de alta gama que aparcaba frente a mi casa, los colegios privados para los niños, las vacaciones en destinos exclusivos que conocía solo por sus relatos y las fotografías que ocasionalmente me mostraba en su teléfono móvil. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó mientras depositaba un beso apresurado en mi mejilla. Sin esperar respuesta, extrajo de su maletín una carpeta con documentos. Tenemos que hablar de algo importante. Se sentó en la mesa de la cocina, donde yo había dispuesto 2 tazas de café y unas galletas caseras, las únicas que podía permitirme hacer con mi limitado presupuesto. Silvia y yo hemos estado pensando mucho en ti, en tu situación. Esta casa es demasiado grande para una persona sola, el mantenimiento es costoso, y a tu edad, las escaleras son un peligro constante. Mientras hablaba, extendió sobre la mesa varios documentos con membrete oficial.
Mi vista, deteriorada por la edad y unas cataratas que no podía operar porque ahora no es el momento, mamá, hay otros gastos prioritarios, no me permitía leer el contenido, pero distinguí claramente la palabra compraventa en uno de los encabezados. ¿Qué es esto, Ernesto?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta, esa parte que había estado advirtiendo en silencio que la situación con mi hijo eventualmente llegaría a este punto. Es lo mejor para todos, mamá, respondió, empujando hacia mí un bolígrafo. Hemos encontrado un comprador para la casa. Te ofrece un buen precio, considerando lo antiguo de la construcción y las reformas que necesita. Con ese dinero, podrás entrar en la residencia Santa Cecilia, esa de la que te hablé el mes pasado. Es un lugar precioso, con jardines, actividades para personas mayores, atención médica las 24 horas. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado este discurso frente al espejo, anticipando mis objeciones. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La residencia Santa Cecilia. La había mencionado, sí, pero como quien comenta una noticia sin importancia, nunca como un plan concreto para mi futuro. ¿Vender mi casa? Irme a una residencia, logré articular finalmente. Ernesto, yo no quiero irme de aquí. Esta es mi casa, aquí están mis recuerdos, mi vida con tu padre. Mi hijo suspiró con esa impaciencia que mostraba cada vez más frecuentemente en nuestras conversaciones. Mamá, sé realista. No puedes seguir viviendo sola. La semana pasada te caíste en el baño y si no llega a ser porque la vecina escuchó tus gritos, ¿qué habría pasado? Además, la casa necesita reparaciones que no puedes pagar. El tejado tiene goteras, la caldera está al borde del colapso, y el jardín es un desastre porque ya no puedes mantenerlo. Cada palabra era como una pequeña puñalada. Lo peor era que no mentía, me había caído, el tejado goteaba cuando llovía intensamente, y el jardín, otrora el orgullo de Antonio, estaba ciertamente descuidado. Pero la razón no era mi incapacidad para mantener la propiedad, era que cada euro de mi pensión desaparecía en las manos de mi hijo, supuestamente destinado a gastos que nunca se detallaban y sobre los que había aprendido a no preguntar para evitar discusiones. ¿Y qué pasará con mis cosas? ¿Con los muebles que tu padre y yo compramos con tanto esfuerzo? ¿Con sus libros, sus discos, las fotografías? Pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a agolparse en mis ojos. Ernesto hizo un gesto vago con la mano, como espantando una mosca molesta. La residencia tiene habitaciones amuebladas, mamá. Podrás llevar algunas cosas personales, lo más importante. El resto, bueno, Silvia y yo pensamos que podríamos guardarlo en nuestro trastero, o quizás hacer una selección de lo que realmente vale la pena conservar. Lo que realmente significaba, venderían o tirarían la mayor parte, quedándose solo con aquellas piezas que pudieran tener algún valor económico o decorativo para su propia casa. Miré a mi hijo, intentando reconocer en el hombre frente a mí al niño que había criado con tanto amor, al adolescente sensible que escribía poemas y soñaba con cambiar el mundo, al joven que lloró desconsoladamente en el funeral de su padre, prometiendo cuidarme siempre. ¿En qué momento se había transformado en este extraño calculador que ahora pretendía despojarme del último refugio que me quedaba? No voy a firmar eso, Ernesto, dije con una firmeza que pareció sorprendernos a ambos. Esta casa no está en venta. Es mi hogar y pienso quedarme aquí hasta que me muera. Mi hijo me miró como si de repente me hubiera crecido una segunda cabeza. La sorpresa inicial dio paso rápidamente a una irritación apenas contenida. No seas terca, mamá. Ya está todo arreglado. El comprador ha hecho una oferta generosa, la residencia tiene una plaza reservada para ti. Silvia ya ha estado allí, organizando todo para que estés cómoda. Se pasó una mano por el cabello, gesto que hacía desde niño cuando se sentía frustrado. Además, necesitamos ese dinero. Tenemos deudas, la hipoteca de nuestra casa se ha disparado con la subida de intereses, y los niños,
tus nietos, mamá, necesitan tantas cosas. Fue entonces cuando todas las piezas encajaron. No se trataba de mi bienestar, de mi seguridad, de los peligros de vivir sola a mi edad. Se trataba del dinero. Mi casa, libre de cargas tras décadas de esfuerzo, representaba una suma importante que Ernesto necesitaba para mantener el estilo de vida que él y Silvia habían elegido, un estilo que claramente no podían permitirse. La residencia no era una solución para mí, sino para ellos, me mantendrían apartada, controlada, mientras disponían del resto del dinero de la venta a su antojo. ¿Cuánto?, pregunté, sorprendiéndolo nuevamente. ¿Cuánto ofrece ese comprador por mi casa? Ernesto mencionó una cifra que, aunque inferior al valor real del inmueble en aquel barrio cada vez más cotizado, seguía siendo una cantidad considerable. ¿Y cuánto cuesta la plaza en esa residencia? Mi hijo titubeó antes de responder, confirmando mis sospechas, la residencia consumiría apenas un tercio del dinero de la venta. El resto, presumiblemente, iría directamente a sus bolsillos. Vete de mi casa, Ernesto, dije con una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía. Vete ahora mismo y llévate esos papeles contigo. Mi hijo me miró atónito, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. En todos estos años de progresiva apropiación de mi pensión, nunca me había enfrentado a él, nunca había puesto límites claros a sus demandas cada vez más abusivas. Mamá, estás siendo irracional. Si es por el precio, quizás podamos negociar un poco más con el comprador, pero... Lo interrumpí con un gesto firme de mi mano, esa misma mano que durante décadas había corregido exámenes, secado lágrimas infantiles y sostenido la de Antonio en sus últimos momentos. No es negociable, Ernesto. No voy a vender mi casa, no voy a irme a ninguna residencia, y a partir de ahora, mi pensión se quedará donde debe estar, en mi cuenta bancaria, para mis gastos y necesidades. Vi cómo su rostro se transformaba, pasando de la incredulidad a la ira apenas contenida. Por un momento, temí que la situación escalara hacia algo más oscuro, pero entonces sonó su teléfono móvil. Era Silvia, preguntando segaramente por el avance de su plan. Ernesto se levantó bruscamente, recogiendo los documentos con movimientos furiosos. Te arrepentirás de esto, mamá. No puedes vivir sola, lo sabes perfectamente. ¿Quién crees que te ayudará cuando te caigas y no puedas levantarte? ¿Quién te llevará al médico, a hacer la compra? ¿Has pensado en eso? Sus palabras, destinadas a asustarme, a hacerme sentir vulnerable e indefensa, tuvieron el efecto contrario, encendieron en mí una determinación que creía perdida en los pliegues de la edad y la soledad. Me las arreglaré, respondí simplemente. Como lo hice cuando tu padre murió, como lo he hecho toda mi vida antes de que decidieras que mi pensión te pertenecía. Ernesto me miró con una mezcla de rabia y desconcierto, como si no reconociera a la mujer que tenía enfrente. Sin decir una palabra más, salió de la casa dando un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Me quedé sentada en la cocina, con el café ya frío y las galletas intactas, intentando procesar lo que acababa de suceder. El miedo inicial dio paso a una extraña sensación de liberación. Por primera vez en años, había defendido mi espacio, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Sabía que no sería fácil. Ernesto no se rendiría fácilmente y tendría que enfrentar desafíos prácticos importantes, mi limitada movilidad, la casa que efectivamente necesitaba reparaciones, la soledad que a veces pesaba más que cualquier dolencia física. Con manos temblorosas, tomé el teléfono y marqué un número que había memorizado hace tiempo pero nunca me había atrevido a usar. ¿Servicio de atención al mayor? Quisiera informarme sobre los recursos disponibles para personas en mi situación. La voz amable al otro lado de la línea me tranquilizó mientras explicaba los diferentes servicios municipales, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día, asesoramiento legal para personas mayores.
Tomé notas meticulosamente, como en mis tiempos de maestra, sintiendo que cada palabra abría una pequeña ventana de esperanza en lo que hasta hace unas horas parecía un futuro sombrío e inevitable. Esa misma tarde recibí 3 llamadas de Ernesto que dejé sonar sin responder. También llamó Silvia, probablemente para intentar convencerme con ese tono condescendiente que reservaba para nuestras escasas interacciones. En lugar de atender, me dediqué a recorrer mi casa, habitación por habitación, reconectando con cada espacio, con cada objeto que contaba una historia de mi vida compartida con Antonio y del niño que habíamos criado con tanto amor. En el estudio, encontré la vieja máquina de escribir donde Antonio redactaba sus artículos para la revista local. En la habitación que fue de Ernesto, descubrí cajas con sus cuadernos escolares, dibujos infantiles, trofeos deportivos que había guardado con orgullo maternal.